Buenas tardes, mi nombre es Xavier Abelluc, soy magistrado juez en el Juzgado de Primera Instancia número 14 Barcelona en Familia y presidente de la plataforma Familia y Derecho. Es en esta condición de presidente de la plataforma Familia y Derecho que tengo la satisfacción de presentar el primero de los 7 webinarios que hemos organizado para este curso académico. Estos webinarios que iniciamos hoy tienen una triple finalidad. En primer lugar, estimular un debate público sobre los problemas que afectan a la familia, infancia e incapacidad, especialmente durante la tramitación del proyecto de Ley Orgánica Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, cuya disposición final 17ª prevé una suerte de especialización en familia. La segunda finalidad de estos seminarios es implicar a nuestros socios de la plataforma en las actividades de la plataforma. Somos una plataforma joven con 1 año y medio de experiencia, de vivencia, y queremos implicar a nuestros socios en las actividades de la propia asociación y hemos entendido que el webinario es un instrumento muy útil. Y finalmente, la tercera finalidad es recoger de todos los panelistas y asistentes propuestas, sugerencias que nos puedan ayudar a mejorar en el ámbito de la familia. Como he dicho anteriormente, vamos a organizar 7 seminarios con una periodicidad mensual, empezando por este webinario de la especialización. En el mes de octubre tendremos el de la interdisciplinariedad, en el mes de noviembre el de la internacionalización, en el mes de diciembre el de la formación, en el mes de enero el de las reformas legislativas, en el mes de febrero el de las buenas prácticas judiciales y en el mes de marzo el del Código de la Infancia y las Familias en el Derecho. Encontrarán todos ustedes información en nuestra página web y en la pestaña Agenda 2020-2030, donde se irá anunciando pues, la fecha de cada uno de los webinars, así como los panelistas. Van a ver ustedes que una nota común a todos estos webinars es la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, mejor dicho. No es casual que en el webinar de hoy tengamos pues, a una mediadora, a un responsable de un equipo técnico judicial, a una abogada de familia y a un magistrado, porque entendemos que debe ser la nota característica de nuestros debates, ¿no? Yo he dicho muchas veces que la interdisciplinariedad no es únicamente una palabra bonita que hay que poner en los PowerPoints de nuestros congresos y jornadas, sino que debe ser el paradigma, debe ser la nota, el norte que inspire nuestra manera de pensar y sobre todo de actuar en el ámbito de la familia, porque los problemas que van a afectar a las familias en el derecho en la próxima década solo los podremos resolver desde una perspectiva interdisciplinar, en un diálogo, escuchando y aprendiendo los unos de los otros. Quiero terminar esta breve presentación haciendo una serie de agradecimientos. En primer lugar, a todos ustedes, los que se conectan hoy a través del Zoom y que nos hacen confianza en el seguimiento de este primer webinar. Un segundo agradecimiento quiero efectuar a todos los socios de la plataforma Familia y Derecho y ya desde aquí quiero enviar un abrazo especialmente cariñoso para uno de nuestros socios fundadores, Xavier O'Callaghan Muñoz, que me consta que en el día de hoy nos está siguiendo y además con mucha ilusión. Quiero finalmente, lógicamente, además de los panelistas, a los cuales agradezco pues, su presencia y colaboración desinteresada en el día de hoy, efectuar un agradecimiento muy sincero a los miembros de la Junta Directiva de la plataforma Familia y Derecho y que en estos días llevan muchas horas dedicadas a la preparación de este primer webinar. Y quiero efectuar un agradecimiento singularizado y personalizado a cada uno de ellos, a doña Paloma Abad por su labor de moderación en el día de hoy, a doña Mariola Hernández y a doña Paloma Zabalgo por la preparación del soporte técnico del Zoom y la labor entre bambalinas que nos prestarán en el día de hoy y llevan efectuando durante muchos días, a doña Carlota O'Callaghan por la coordinación de las inscripciones de los asistentes, que me parece que han alcanzado la cifra de los 350, a doña Isabel Winkels por su coordinación con los medios de comunicación, a doña Belén Ureña por la gestión de la página web y la presentación del webinar
y a doña Paloma Factor por la dirección y coordinación de las entrevistas del canal YouTube. Y ya sin más preámbulos, cedo la palabra a la moderadora del webinar del día de hoy, doña Paloma Abad, que es vicepresidenta de la Plataforma Familia y Derecho y abogada especializada en Derecho de Familia. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes y a todos los que se han inscrito y, por supuesto, a nuestro presidente, Xavier, por su amable y la calidez de sus palabras y su cualidad en esta presentación tan amable y tan emocionante. Tengo que deciros y dar las gracias a todos los que van a estar como panelistas con nosotros y que voy a decir sus nombres y los voy a presentar, que son doña María Villalonga, don Fernando Álvarez Ramos, doña Marilén, es que perdonadme, siempre la llamo Marilén porque es así conocida para mí, ahora voy a decir también sus currículos y también a don Francisco Salinero. Voy a dar y voy a exponer cuáles son sus currículos muy brevemente porque evidentemente son todos tan extensos que no podría pararme a contar todo lo que todas las cualidades que tienen jurídicas y por las que efectivamente también como socios fundadores en esta plataforma nos acompañan. Pero no puedo olvidar bajo ningún concepto a aquellos que están detrás ayudándonos en bambalinas, que es nuestras compañeras también abogadas de familia, doña Paloma Zabalgo y también doña Mariola Hernández Quesada, aunque esta última es más coach y eso lo lleva en la sangre que abogada de familia. Y por supuesto tampoco puedo olvidar aquellas dos personas que están como relatoras en esta primera webinar que se efectúa por la Plataforma de Familia y Derecho, que son doña Diana Carrillo y doña Pilar Vilella. Bueno, pues pasando a lo que es la primera presentación, voy a decir poquísimas palabras y tengo que decir que son todos ponentes, todos panelistas de primer orden. Doña María Villalonga, Marialén Villalonga, que es una reconocida psicóloga, mediadora familiar, especialista en resolución de conflictos y pionera en el campo de la coordinación de parentalidad, que forma parte de la implantación de proyectos pioneros en Baleares y en la Comunidad de Madrid, y fundadora de la Asociación para el Bienestar de la Infancia y su Entorno, pero sobre todo especializada en la intervención de familias en alto conflicto en la corresponsabilidad parental e interferencias parentales. Después vamos a escuchar a don Fernando Álvarez Ramos. Don Fernando es un psicólogo forense. Él dice, di nada más, por favor, Paloma. Soy un psicólogo forense del equipo psicosocial del País Vasco desde 2010 y que desde 2014 coordina este equipo psicosocial judicial del País Vasco. Pero lo cierto es que es uno de los mejores psicólogos forenses en uno de los mejores equipos de toda España, referente para toda España de los equipos psicosociales. Muchas gracias, por favor, a los dos por estar aquí. Voy ahora a presentar, que he dicho mal los nombres, perdonadme porque estoy muy nerviosa, quiero que salga todo lo más perfecto posible y estas son las cosas del directo. Voy a presentar a mi querida Mariló Lozano, abogada desde luego de familia, y es la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, súper especializada, y iba a decir, es una abogada que está radicada en Mallorca, pero en realidad yo tengo que decir está radicada en toda España, porque yo donde esté, está ella. Voy a Sevilla, se encuentra. Voy a Cádiz, se encuentra. Estoy en Madrid y me la encuentro a la vuelta de la esquina. Hay una cosa de la plataforma, ahí está. Siempre está en todos sitios. Yo digo, por favor, debe tener un billete con miles de puntos que la tienen que regalar para poder darse una vuelta por el mundo, porque la tienen que sobrar puntos de la cantidad de viajes que se da. Y finalmente vamos a presentar a don Francisco Salinero, un magistrado de referencia en nuestro país en el derecho de familia. Es el que ha conseguido tantas y tantas novedades jurisprudenciales, especialmente sobre la vivienda y el uso de la vivienda familiar. Él dice, no digas nada más que he hecho la carrera en Salamanca, que soy juez desde 1980, que he sido decano de los jueces de Valladolid, que soy miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León durante 10 años, ahora magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid desde 1993, especializada en familia. Y yo digo, don Francisco, mucho más que todo eso, un sabio en derecho de familia.
tenemos que decir que estamos aquí todos reunidos porque todos tenéis un gran conocimiento del derecho de familia y quiero daros las gracias por acompañarnos y por vuestra aportación en este primer webinar de la plataforma. Dicho esto, paso la palabra a la primera ponente, doña María Villalonga, para que nos exponga su parecer, sus opiniones sobre el webinar y sobre el título del webinar. Marilén, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me Te oís? cedo la palabra. Muchas gracias por intervenir. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, agradecer a la Junta Directiva de la plataforma para contar conmigo para esta primera webinar y espero aportar y aprender todo cuanto me sea posible. La formación específica y la adquisición de habilidades de todos los profesionales que intervienen en un proceso de familia marca la diferencia entre el bienestar y el buen desarrollo de cada uno de esos hijos o hijas que tenemos en nuestras manos. Ese es el objetivo, como ya se ha dejado claro en la plataforma y en todas sus explicaciones. Una especialización no solo de los abogados, sino de todos los profesionales que intervienen y que se necesitan en un proceso de familia. Una jurisdicción de familia especializada y ágil para la necesidad de salvaguardar el interés superior de los menores involucrados en un proceso de divorcio. A veces ese divorcio se complica. Tenemos a esos niños, niñas y adolescentes que pertenecen a familias inmersas en situaciones de alta conflictividad o con potencialidad de poder estarlo. Si nos preguntamos qué puede aportar un coordinador de parentalidad, un mediador, aunque hagan cosas diferentes, ¿vale? Yo resaltaría que lo que podemos aportar, yo principalmente desde mi punto de trabajo, que el coordinador de parentalidad realiza su labor en un ámbito público-privado y preferentemente en equipos interdisciplinares, es decir, que no solo somos uno, sino que nos rodeamos de otros compañeros, ofreciendo, previo consentimiento de las partes y o del juzgado, un proceso alternativo de resolución de disputas o conflictos, asistiendo, orientando e interviniendo preventivamente a progenitores o tutores en situación de alta conflictividad o en riesgo de estarlo y centrando principalmente en la salvaguarda de la salud mental, que conjuga evaluación, educación, gestión de casos, gestión de conflictos y a veces toma de decisiones en momentos de inmediatez. Cuando tengo que trabajar junto a abogados, jueces, fiscales, peritos, equipos psicosociales, que enfocan su contenido teniendo siempre presente a los hijos y hijas y no solo a las voluntades, a las necesidades y derechos del cliente, de la parte, del padre o de la madre, que se me abre realmente, cuando es así, un abanico de posibilidades para llegar a esos tan ansiados acuerdos donde los padres y madres deben tomar su corresponsabilidad parental como la única forma de seguir adelante, de iniciar un camino donde lo más importante es que sean capaces de pensar en lo que les une para toda la vida y que nunca podrán cambiarlo, y no en cómo puedo salir ganando o quedar por encima del que es y será el padre o la madre de sus hijos, para siempre. El coordinador o la coordinadora de parentalidad suele entrar en acción para prestar asistencia a aquellos progenitores con alto nivel de conflicto relacional, que han demostrado su incapacidad o su falta de voluntad, a medio o a largo plazo, a la hora de tomar decisiones por sí mismos relacionadas con sus hijos, para cumplir con los acuerdos y resoluciones judiciales sobre la parentalidad, para reducir los conflictos relacionados con sus hijos, hijas y protegerlos del impacto de dichos conflictos. El coordinador de parentalidad en esta situación puede ser el pacificador del conflicto entre los progenitores. Es decir, en los casos postdivorcio deberá hacerse uso de alguno de los métodos de resolución alternativos de conflicto, que ayude a las partes a identificar y modificar cualquier aspecto de su plan que requiera clarificación para evitar disputas futuras. Además de ayudar a resolver conflictos, la coordinación de parentalidad
puede trabajar en la sensibilización y formación acerca del impacto que tienen los niños la separación o el divorcio, así como de la manera de reaccionar de sus progenitores, que evidentemente se encuentran en una situación que ellos mismos no pueden controlar. Los padres y o madres deberán aprender a proteger a sus hijos del conflicto, aumentar la cooperación como padres y mejorar sus habilidades de comunicación, y a resolver los asuntos que les involucran, es decir, corresponsabilidad parental positiva. Eso que todos los abogados de familia intentáis transmitir a vuestros clientes y que por eso pedimos la especialización, porque cuando no es alguien que está dentro de esa especialización, no sabe transmitir. Leído el anteproyecto y ver que no haya incluido ni una mención sobre la coordinación de parentalidad, no me sorprendió, era de esperar, ya que al ser una figura nueva en España, no regulada y con reticencias, como suele suceder, ante un recurso desconocido y que puede poner en evidencia aspectos de uno u otro progenitor o de los dos, es más fácil y políticamente correcto omitirlo. No me preocupa, ya pasará. Ya sucedió con los inicios de los puntos de encuentro familiar en el 2001-2002, de los cuales estoy orgullosa de haber hecho todos los esfuerzos para implantarlos en las Islas Baleares y que en otras, igual que en otras comunidades pioneras que lo hicimos. A día de hoy todavía se están regulando y reajustando en otras comunidades, pero nadie duda de su necesidad y de forma idéntica pasa con la mediación, que ya sí parece que se está reconociendo, recomponiendo y encajándola debidamente. Entonces, todo llegará, pero deberemos seguir trabajando. ¿Qué requisitos? Me podríais preguntar, principalmente los asistentes que estáis escuchando y tal. ¿Qué requisitos o condiciones serían necesarias para acceder a un listado de coordinadores de parentalidad dentro de una jurisdicción especializada de familia? Pues yo me tengo que hacer referencia como miembro del Fórum Estatal de Coordinador de Parentalidad, en lo que en ese momento, en nuestras reuniones, consideramos el gran grupo de expertos que nos reunimos en lo que son esos requisitos. El profesional de coordinación de parentalidad enmarca su preparación profesional en la formación inicial de un grado universitario, no podía ser de otra manera, preferentemente en el ámbito de la psicología, del derecho o de titulaciones afines como el trabajo social y la educación social. Importante la formación especializada, pero muy importante la experiencia profesional acreditada, tanto en intervención familiar y principalmente con atención a menores y a progenitores en situación de ruptura de pareja. Mediación, técnicas de mediación, resolución de conflictos, así como la formación y experiencia en violencia familiar y de género. Y además en una formación específica basada en la evidencia científica, no somos gurús. Interdisciplinar y de posgrado, equivalente a lo que podría ser un experto universitario. Debe ser altamente especializada y que debe contener en el desarrollo de competencias académicas específicas de la coordinación de parentalidad, muy desarrolladas fuera de nuestro país y muy gratamente expuestas y implantadas en muchos servicios, en muchos juzgados. Es evidente que si pedimos especialización, somos los primeros que debemos tener claro que no podemos hacerlo todo. Y como psicóloga especialista en resolución de conflictos en el ámbito familiar, como mediadora o como acompañamientos a los buenos divorcios o como coordinadora de parentalidad, necesito de una formación y experiencia en derecho de familia, en procedimientos, pero no voy a hacer las funciones de un letrado, ni las de un equipo psicosocial, ni las de un peritaje, ni la de un asesoramiento jurídico. Quiero y debo poder acudir o remitir al profesional correspondiente especializado. Por eso recuerdo e insisto en el objetivo de la plataforma, la especialización y la multidisciplinariedad. Hacer equipos de trabajo y usar los ADRs, esos recursos alternativos, sean siempre necesarios. Y desde aquí doy
a mi grata satisfacción a que la especialidad de la jurisdicción de familia sea compuesta por esa multidisciplinariedad y que podamos trabajar y poder tirar unos de otros para llevar a cabo a esos menores a un mejor y futuro vida hacia adelante. Y desde aquí yo ya creo que he dicho lo que tenía que decir. Encantada. Espero no haberme comido más tiempo del necesario. Nada, muchas gracias Marilén, ha sido una exposición muy interesante que nos has hecho, siempre de tu perspectiva, y muchas gracias por hacer todos estos temas innovadores de la coordinación de parentalidad que yo creo que van a tener una gran boga y éxito en el futuro porque son necesarios en nuestra situación actual y en la resolución de los conflictos. Dicho esto, pasamos, tengo que ceder la palabra a nuestro siguiente panelista, nuestro estimado Fernando Álvarez Ramos, que como he dicho, un responsable del equipo técnico judicial del País Vasco, uno de los mejores equipos reconocidos de toda España. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, te cedo la palabra, te ruego tu exposición. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y creo que se oye bien, ¿no? Entiendo que se oye bien. Sí, sí, sí. Bien. Y también muchas gracias a la plataforma de Familia y Derecho por la invitación como panelista, a tener este encuentro que está siendo muy numeroso, según vemos en la lista de asistentes, y además muy interdisciplinar. Me consta que hay otros psicólogos y otras profesiones, además de personas del mundo del derecho, y eso es de agradecer a la plataforma por la interdisciplinaridad, que es uno de los objetivos, como muy bien ha dicho el presidente Xavier. Y también muchas gracias a los asistentes por asistir, por estar y por aguantar un poco estas cuestiones que a estas horas pues, pueden ser un poco áridas. Yo empecé la presentación por el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que era un poco el cometido o el objetivo. Y cuando se habla de esta especialización, vemos que se habla de dos formas o de dos jurisdicciones diferentes. Por un lado, se está hablando de una especialización de órganos judiciales y de sus titulares, los jueces o magistrados, Ministerio Fiscal, equipos técnicos en el orden penal. Ahí está hablando de unos juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia, integrados por este personal especializado. Y después también habla de esta especialización en infancia, familia y discapacidad desde el punto de vista de la jurisdicción civil, que es lo que yo creo que nos trae más aquí. Desde la situación profesional y desde la formación en psicología, yo me planteé desde esta perspectiva de interdisciplinaridad, pues un poco ver dos cuestiones fundamentales. La primera sería, ¿qué puede aportar la psicología a esta especialidad, a esta especialización de operadores jurídicos, incluidos también psicólogos y otras profesiones que trabajan como operadores jurídicos? Y para eso, ver un poco también algunas diferencias que podemos observar ahora mismo en determinados juzgados o participantes en los juzgados, cuando vemos que lleva una trayectoria de especialización y lo comparamos con otros juzgados. Nosotros como peritos forenses asistimos hacemos evaluaciones psicológicas o sociofamiliares para diversos juzgados, incluidos juzgados mixtos, y digo con otros juzgados que no tienen esa especialidad o que por la experiencia no la muestran o observamos algunas deficiencias. Y ahí me planteaba qué podía aportar la psicología para mejorar esas situaciones. Y otra cuestión también que podemos plantear, y aquí ya más desde una posición de un modelo organizativo, pues como el que podamos tener en el País Vasco o en otros sitios que hay muchos modelos organizativos, ver también algunos aspectos metodológicos, digo y organizativos, de estos equipos técnicos judiciales de los cuales se habla en esta especialización. Y esas serían un poco las dos partes que haría. En la parte primera, yo ahora mismo con las
en las situaciones, con la evolución de la sociedad, yo entiendo que la psicología, en concreto la psicología forense, está aportando una cuestión que es la evidencia científica, es decir, los resultados de la investigación fundamentalmente en 4 áreas. La primera es la evidencia científica que aporta la psicología relacionada con la llamada custodia compartida. Es una cuestión en la cual se está investigando mucho. Otra cuestión es también la relacionada con la controversia en relación a la llamada alienación parental, síndrome de alienación parental. Ahí también hay un importante corpus de investigación y metodológico también que la psicología está trabajando, y también en relación a los cambios residenciales, a las llamadas reubicaciones, haciendo el traslado de la nomenclatura anglosajona, aunque la problemática es diferente, también la legislación es distinta. Y otra parte que la psicología yo entiendo que puede aportar ampliamente a la especialización es a las declaraciones judiciales de menores y personas con discapacidad. Es otra área la cual se relaciona mucho con los aspectos psicológicos y que tiene mucho que aportar. Brevemente, en cuanto a la parte de la custodia compartida, hay que indicar que hemos consultado la guía de criterios y actuación judicial en materia de custodia compartida, que muy recientemente publicó el Consejo de Poder Judicial, y observamos gratamente que se produce, bueno, no un poco un cambio de criterio, pero sí una profundización en el concepto, más que de una alternancia residencial para definir la custodia compartida. En esta guía se habla de la importancia de la corresponsabilidad, es decir, de la colaboración entre el padre y la madre que se divorcian en beneficio de la parentalidad hacia los hijos, en beneficio de los hijos, por tanto. Aquí lo que hay que decir es que si bien la psicología no puede mostrar una evidencia científica cuál puede ser el mejor tipo de custodia para un ajuste infantil futuro, no, el tipo de custodia tal y como se entiende como alternancia residencial no se puede demostrar cuál sería el mejor. Sí que hay evidencia científica importante para decir que como buen predictor o como predictor de un buen ajuste infantil, lo fundamental es ese, el ejercicio corresponsable de la parentalidad, la disminución del conflicto, el que se hagan planes de parentalidad lo máximo posible consensuados y con la participación de los dos progenitores. Es decir, la necesidad principal de los niños es que en su crecimiento, en su desarrollo, participen, si no hay ninguna circunstancia que lo impida, que participen ambos progenitores. Con respecto a la controversia relacionada con la alienación parental, la instrumentalización que tantos esfuerzos y tanto tiempo, ¿no?, se está dedicando en los juzgados de familia, competencias en familia, hay que decir que lo que la psicología está indicando es que más allá de esta controversia ideológica, a veces legal, lo que se puede aportar es que se está hablando más ahora en términos objetivables y medibles, como son la sintomatología que produce, como es la evidencia que es que se produce un rechazo por parte de los menores, un rechazo o las resistencias a comunicarse o a relacionarse con alguno de los progenitores. Y esto hay que entenderlo como una cuestión global, con participación de toda la familia, no solamente de uno de los dos. No utilizamos un modelo dicotómico, o bien es uno el que instrumentaliza o bien es el otro el que maltrata, sino que hay que entenderlo como una dinámica familiar, resultado de una historia también de convivencia familiar, que no puede ser asociada tampoco a ninguno de los dos géneros, sino que tiene un origen normalmente múltiple y por tanto la explicación tiene que también ser múltiple. Aquí la fundamental para explicar estas dinámicas familiares es el considerar una variabilidad de hipótesis, como el origen de estas dinámicas y hipótesis en relación.
Con respecto a la parte de los cambios de residencia o de reubicaciones, que también es un aspecto en los juzgados de familia que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, hay que indicar que el principal criterio es el interés del menor, en todos, pero en este especialmente, es decir, la valoración de el ámbito familiar de ese menor y también de otros contextos, como puede ser el barrio, el parque o la escuela, para finalmente decidir sí o no ese cambio residencial. En cuanto a la parte familiar, el mejor indicador de ausencia de conflicto es pues eso, la facilitación, la comunicación que puede haber entre los progenitores, que también anteriormente se ha aludido a ella. Y después también valorar esas adaptaciones, cómo están siendo en función de la edad de esos menores, en esa adaptación escolar, en el barrio, con los amigos, etc. En los casos de menores muy pequeños, de 3 años, un criterio es que no convienen cambios residenciales que supongan una gran distancia por la dificultad que tiene en la frecuencia de la relación con uno y con otro. Si es una distancia grande, hay dificultades en que un día sí y otro no se pueda relacionar con uno y con otro progenitor. Y en el caso de los adolescentes, un criterio es que tienen que ser escuchados, puesto que no se podrá realizar ningún cambio residencial en contra de su voluntad. No entraremos tampoco en las reubicaciones o los cambios de residencia a nivel internacional, porque entran otros factores también, como legales y culturales. Y en cuanto a las situaciones judiciales de menores y personas con discapacidad, ¿qué puede aportar la psicología? Bueno, la psicología puede aportar un modelo, un formato o una forma de entrevistar, de conseguir de realizar esa exploración, teniendo en cuenta 2 cuestiones fundamentales. La primera, la finalidad de la exploración, es decir, tener en cuenta la opinión del menor, y segundo, evitar la victimización, en ocasiones la revictimización que puede producir la propia asistencia a la sede judicial. En ese sentido, hay que decir que desde la psicología se puede hacer una evaluación de las capacidades cognitivas, del lenguaje, de la capacidad narrativa, de la memoria, atención, etcétera, que nos ayudará a explicar y a contextualizar esa declaración, que se aportan criterios evolutivos también en función de la edad y de la madurez para clarificar ese testimonio, que aporta también una clasificación o una descripción de aspectos psicopatológicos que nos pueden explicar también el contexto de la discapacidad o de las personas con discapacidad intelectual. Incluso existen técnicas de interrogatorio de tipo forense que la psicología puede aportar. Y eso sería en cuanto a la parte, vamos a decir, más relacionada con la evidencia científica. Y como aspectos metodológicos y organizativos, de cara también a un debate sobre la especialización en familia, infancia y capacidad, aspectos también de tipo organizativo de los equipos técnicos judiciales, que el propio proyecto habla de la organización de estos equipos técnicos judiciales. Hay que decir que en la actualidad sobre estos equipos hay muchos modelos, puesto que hay transferencias de una gran parte de las comunidades autónomas y, por tanto, cada comunidad ha seguido su propio modelo, si bien la dependencia funcional es siempre del juez, que es el que realiza la petición de informe, pero los modelos organizativos son diferentes. Bajo mi punto de vista, o bajo el punto de vista también un poco de lo que se ha discutido en la Comunidad Autónoma Vasca. Fernando, perdóname, sí. Estoy encantada, estaría escuchándote todo el día porque siempre dices cosas súper interesantes, pero el tiempo se nos está agotando y tenemos que pasar, a ver si podemos abreviar para poder terminar lo más pronto posible. Pero, por supuesto, di todo aquello que consideras conveniente, necesario e imprescindible para que todos los que nos están escuchando puedan participar de esos conocimientos tan importantes que nos puedes transmitir. Muchas gracias. 2 minutos, Paloma.
Bien. Me quedaba uno. Vale. Nos hemos sobrepasado el tiempo, pero bueno, venga, Vale. 2 minutos y vamos Sí, deprisa. Muchas gracias, Fernando. sí. Tres ideas clave. Una es que la experiencia nos indica que ha de ser o debería de ser una unidad de servicio en el ámbito civil, una unidad de servicio, y que debería de haber una especialización en el objeto de pericia civil. Es decir, que no se deberían de mezclar la evaluación psicológica forense en el ámbito civil con otro tipo de evaluaciones psicológico-forenses. Por ejemplo, las que se realizan en el ámbito penal, puesto que las características de la evaluación en el ámbito civil son muy particulares. Una de ellas es la evaluación de la unidad familiar completa, que no es característica del ámbito penal. Esto sería una parte importante. También decir que la evaluación psicológica forense en el ámbito de familia se basa en el método científico y tiene unos principios metodológicos que no voy aquí a relatar, pues porque tampoco hay tiempo, pero sí constatar esa realidad. Y finalmente indicar también que en cuanto a la formación de los psicólogos, de los equipos técnicos judiciales, la necesidad es la de una especialización en psicología forense. Actualmente el Consejo de la Psicología acredita dos expertizaciones, una expertización en psicología jurídica y otra en psicología forense. Existen másteres universitarios, la colegiación garantiza el control deontológico, pero no garantiza la especialización, y por tanto sería deseable un máster oficial profesionalizante en psicología forense dirigido o del cual participaran los equipos de la Administración de Justicia. Lógicamente, unido a la actualización progresiva, formativa, obligatoria, puesto que las realidades son cambiantes. Y estas serían mis aportaciones en este panel. Muchas gracias por la atención y perdonad porque me pasa un poquito del tiempo. Nada, muchas gracias, Fernando. Ha sido súper interesante. Yo creo que te vamos a necesitar solamente a ti, durante todo el tiempo, con todas las cosas que nos cuentas tan interesantes y que tanto admiramos de tu persona y de tu profesionalidad. Voy a tener que dar paso inmediatamente al siguiente panelista, doña Mariló Lozano Ortiz, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, y que, como he dicho, sabe y está en todos sitios donde no está nuestra querida Mariló, no está el derecho de familia. Agradecemos mucho, como siempre, que la Asociación de Abogados de Familia pueda colaborar y estemos al unísono en esta especialización de la jurisdicción de familia, de todos los operadores jurídicos. Mariló, tienes la palabra. Muchas gracias, por favor. Puedes empezar cuando quieras. Con la venia de Mariló, un minuto, porque se me ha olvidado una cosa en la presentación. Es el primer webinar, es decir a todos los asistentes que nos pueden ir formulando preguntas a través del chat, porque terminada la exposición inicial va a haber un turno de preguntas con todos los asistentes y pueden ir formularnos preguntas a través del chat. Ya, Mariló, cuando quieras, gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la plataforma Familia y Derecho y gracias especialmente a su presidente Xavier Aver y a toda la Junta Directiva por contar con mi participación en este primer webinar, en donde se inaugura pues, un ciclo de conferencias, la Agenda Justicia 2030, que me parece interesantísimo pues, para debatir sobre todas aquellas cuestiones que tenemos en el día a día y que nos afectan como operadores jurídicos con independencia de nuestro, digamos, origen profesional. Voy a empezar brevemente y me he puesto, Paloma, me he puesto yo el cronómetro para que sean los 12 minutos exactos y cumplir con el tiempo establecido. Bueno, en primer lugar yo quería hacer una breve referencia a lo que tenemos actualmente para todos aquellos de los que nos están escuchando que no son juristas y que por tanto creo importante hacerles ver la distinción que puede existir o que existe entre lo que es un orden jurisdiccional y los órganos jurisdiccionales especializados. Actualmente nosotros en la jurisdicción ordinaria tenemos 4 órdenes jurisdiccionales que son civil, penal, contencioso administrativo y social. Y en alguno de estos órdenes se configuran órganos jurisdiccionales de distintas ramas donde se les atribuye una competencia especial sobre determinadas materias. Por ejemplo, en la jurisdicción civil tenemos los juzgados de lo mercantil y las secciones especializadas de las audiencias especializadas en mercantil. Y dentro del orden jurisdiccional penal, pues tenemos los juzgados de violencia sobre la mujer, así como los juzgados de lo penal y las secciones de las audiencias provinciales especializadas en dicha materia,
los juzgados de menores y los juzgados de violencia penitenciaria. Por tanto, dentro del orden jurisdiccional civil se articula la especialización a determinados juzgados para el conocimiento de determinadas materias como son los juzgados de familia, los juzgados de incapacidad y los juzgados de incapacidad. Pero ¿cuál es la situación que tenemos actualmente en nuestro país? Pues según los datos del Consejo General del Poder Judicial de 2019, tenemos actualmente 123 juzgados de familia en España y la población de estos partidos judiciales donde están ubicados estos juzgados asciende más o menos a unos 22 millones de personas. Y de las 52 provincias de nuestro país, solamente 16 tienen audiencias provinciales especializadas en los temas de familia. Por tanto, casi 25 millones de personas, es decir, el 53% de la población que reside en España, no tiene derecho a acudir a un juzgado de primera instancia especializado en familia, infancia y capacidad cuando se produce un proceso que le afecta a alguna de estas materias. ¿Y cuál es la consecuencia de esta situación? Pues que desde nuestro punto de vista el actual sistema de justicia no garantiza ni cumple el principio de igualdad de ciudadano ante la ley, porque es el lugar de residencia lo que determina que el justiciable tenga derecho a que su asunto de familia sea resuelto y tramitado por un juzgado especializado. Con la desigualdad territorial se generan respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y dilación en la tramitación de los procesos. Se produce el colapso del sistema judicial según el lugar, ya que el tiempo en la resolución de un proceso contencioso puede abarcar en primera instancia los 2 años y medio, en especial en los juzgados que no están especializados. Y a estas demoras favorecen situaciones de violencia de género, situaciones de violencia doméstica y de violencia filioparental. Y sobre todo la tutela de las personas mayores o con discapacidad en los juzgados no especializados es claramente deficiente y aparece como residual en este tipo de órganos. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que reivindicamos y queremos? Pues la creación de órganos jurisdiccionales especializados en materia de infancia, familia y capacidad en primera y segunda instancia, articulándose una nueva especialidad en la carrera judicial que sitúe a nivel de la mercantil y de la de violencia sobre la mujer con competencias exclusivas y excluyentes. Y las razones de esta petición y de esta reivindicación que estamos llevando a cabo desde la abogacía especializada y desde la magistratura especializada es que debe abordarse sin demora una reducción de los costes marginales de la resolución de los asuntos, una reducción del tiempo de la respuesta judicial y un tratamiento homogéneo en la protección, sin diferencias por razón del territorio. Y esto permitirá ofrecer una respuesta más acorde a la familia, en especial a las necesidades de las personas menores de edad y de las personas con discapacidad, que necesitan de apoyos y de especial protección. Porque los procedimientos de ruptura familiar generan en los niños, niñas y adolescentes problemas que deben abordarse desde un conocimiento especializado y multidisciplinar, siendo necesario desde nuestro punto de vista que los poderes públicos garanticen con medidas eficaces y efectivas el derecho a mantener relaciones con los progenitores en caso de vida separada de estos, de modo que una respuesta rápida y especializada en este ámbito puede jugar un papel fundamental y esencial, además, en la prevención de la violencia y de la ruptura de los lazos familiares. Y porque la creación de esta jurisdicción especializada propia e independiente garantiza desde el punto de vista la atención adecuada, eficaz, igualitaria de todos los justiciables con independencia del lugar de su residencia y además en muchas acciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un sector muy amplio de la población. Y porque además en derecho comparado desde hace bastantes años se está ofreciendo un tratamiento diferenciado de los conflictos de derecho de familia por ser necesaria para garantizar la protección adecuada de los derechos de la infancia, de la adolescencia, la prevención de la violencia, tomando como base el interés del menor, así como una necesidad de ofrecer esta protección de manera uniforme, teniendo en cuenta los especiales principios que rigen en esta materia y las especialidades del derecho internacional privado, a las que no nos podemos olvidar, dada la proliferación de la normativa internacional que está vaciando y dejando sin contenido la normativa interna propia de los Estados de la Unión Europea. Y porque además debe atenderse a las nuevas formas familiares traídas por la internacionalización de la vida social y de la inmigración. ¿Y qué hace el anteproyecto de ley de violencia contra la infancia y adolescencia? Bueno, pues esta ley o este proyecto de ley pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia de una aproximación integral. Se persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de los derechos que provoca la violencia sobre la infancia y la adolescencia, priorizando
la prevención como vía para evitar la violencia, la detección precoz y la adecuada reacción ante situaciones de violencia. Se va a intentar garantizar a los menores y al adolescente el derecho a la información, al asesoramiento, al apoyo, a la atención terapéutica, a personarse en los procedimientos judiciales que se sigan. Se enfatiza en el deber de comunicación ante la autoridad de cualquier situación de violencia contra los niños y adolescentes y en especial de los profesionales que tengan contacto habitual con los menores. Y como forma de garantizar lo anterior se promueve la formación especializada de los llamados operadores jurídicos, con lo que entramos de lleno en el tema central de este debate que viene recogido en la disposición final 17ª del proyecto de ley que lleva por título la especialización de los órganos judiciales, de la Fiscalía, de los equipos técnicos y que prestan asistencia especializada en los juzgados. ¿Y cómo se plantea esta especialización en el proyecto? Bueno, pues creando dentro del orden jurisdiccional penal órganos jurisdiccionales con competencia exclusiva y excluyente, denominados juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia, así como la especialización de los juzgados de lo penal y las secciones de las audiencias provinciales, adaptando las pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos especializados por parte de la magistratura. Y se dice, se dispondrá de las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil de infancia, familia y capacidad. Se dice que es necesaria mediante la especialización también de los fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y adolescencia, mediante la regulación de la composición y funcionamiento de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los órganos jurisdiccionales especializados en infancia y adolescencia y la forma de acceso a los mismos de acuerdo con los criterios de especialización de formación recogidos en la ley. Y yo interpreto de entrada que disponer de las modificaciones necesarias para garantizar dentro del orden jurisdiccional civil, infancia, familia y capacidad es un proyecto de reforma de segunda división. Es decir, el anteproyecto establece la creación dentro del orden jurisdiccional penal de los juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia y dentro del orden jurisdiccional civil la especialización de infancia, familia y capacidad que estarán especializados en materia de estas materias a través de la especialización de jueces y magistrados. ¿Qué ocurre? ¿Esto es suficiente? Desde mi punto de vista, no es suficiente en absoluto, porque lo que debe hacerse es definir con claridad si a la par de la creación de estos órganos jurisdiccionales especializados se articula una nueva especialidad en la carrera judicial que se situará dentro, como la mercantil, como la de violencia sobre la mujer, o por si al contrario, si crear esta nueva especialización en la carrera judicial se trata de prever una especialización de jueces y magistrados que han de servir preferentemente en estos órganos dentro del orden jurisdiccional civil, dentro de la especialidad de infancia, familia y capacidad, a través de unas pruebas selectivas. Porque está claro que la especialización requiere no solo un aumento significativo de órganos judiciales y un nuevo diseño de la organización territorial, requiere un correlativo aumento de las oficinas judiciales, de medios personales y materiales de la estructura auxiliar al órgano judicial para que esta nueva especialidad sea eficaz cuantitativa y cualitativamente y que permita satisfacer adecuadamente la finalidad última que anima esta creación, que es la protección de los derechos de los menores y en general de las personas vulnerables, ya que por su minoría de edad o ya sea por razón de su discapacidad. Y para acabar, yo creo que las consecuencias de no llevar a cabo la creación de la jurisdicción de infancia, familia y capacidad va a suponer la consecución de que aquellas finalidades que se están, digamos, introduciendo de esta propuesta o de este anteproyecto van a quedar vacío de contenido, porque desde luego hay que tener en cuenta lo siguiente: la creación de un órgano o de unos órganos jurisdiccionales de violencia de la infancia y de la adolescencia, creo que hay que valorar y ponderar la problemática de las competencias que va a suponer cuando se produzca un conflicto familiar donde hay una situación de violencia de un niño, una niña o un adolescente de esa familia, donde además se produzca una situación de violencia frente a la mujer en lo que vamos a tener digamos, una disparidad de problemas de competencia sobre qué juzgado debe conocer finalmente ese proceso de familia. Y porque además tenemos que ser consecuentes con la idea de que la inversión que se hace en justicia no es la inversión adecuada que se precisa para llevar a cabo, digamos, las necesidades que actualmente estamos necesitando y las carencias que estamos teniendo. Anteriormente se ha hecho referencia a la transferencia de las competencias de las comunidades autónomas. Vamos a seguir teniendo una justicia de primera velocidad, una justicia de primera categoría y una justicia de segunda categoría. Hablando y retomando, digamos, la lanza de
¿qué puede ofrecer la abogacía especializada especializada en familia? Bueno, pues, a ver, yo soy de la opinión de que los asuntos de familia, infancia y capacidad son dramas que afectan a la vida de las personas. En el divorcio, por ejemplo, el duelo es similar a la muerte de un ser querido, la sensación de fracaso, de desmoronamiento de uno de los proyectos más importantes que puede afrontarse en la vida, con consecuencias innegables en la pareja, en los hijos, en las nuevas parejas que se van constituyendo. En los últimos 35 años lo que ha ocurrido en nuestro país es que el concepto de familia se ha transformado de forma permanente, y esto ha motivado que la evolución social haya condicionado el devenir de la regulación legal y haya, digamos, condicionado la evolución que empuja a los operadores jurídicos a un avance, y este avance es la realidad de la especialización. Porque es evidente que en un proceso de familia, con independencia de si es de la persona, de los menores o de la familia, afecta emocionalmente a todas las partes y a todos los que intervienen. Y en la mayoría de los casos, resolver un conflicto en los tribunales no es la solución, porque la relación de los miembros de la pareja o de la familia en crisis permanecen, y si no se resuelve el conflicto emocional que subyace, se produce una cronificación de la litigiosidad. Y considero que en la sociedad avanzada que tenemos del siglo XXI, el modelo de abogado que asume cualquier asunto que se le puede plantear es una figura romántica. Es decir, yo creo que el fin del abogado generalista ha llegado, que en la rama de derecho de familia y en otras especialidades está quedando trasnochado el concepto tradicional que describía al buen abogado como aquel en el que se ensalzan exclusivamente su capacidad combativa para ganar y hundir al adversario. No es una tarea fácil de cambiar esta mentalidad, porque nos hemos formado y nos hemos educado en la cultura del conflicto y del litigio. Y como abogados especialistas, como abogacía especializada en familia, infancia y capacidad, considero que es nuestro deber como abogados procurarnos una excelente formación jurídica, formarnos en otras disciplinas complementarias, reflexionar sobre el sello de calidad y la acreditación del perfil competencial como abogados especializados en esta rama, adquirir competencias en escucha activa, en capacidad analítica, ser excelentes en la comunicación, ser cercanos a la ciudadanía, actuar con rigor profesional y brindar y exigir respeto al tribunal, al cliente, a la parte contraria, al letrado contrario, siendo escrupulosos con los principios deontológicos de nuestra profesión. La nuestra es una función social y, como tal, considero que debe ser ejercida y reconocida. Por tanto, la especialización, que está también diferenciada en el campo de la medicina, donde cuando uno tiene una dolencia de corazón se va al cardiólogo y no se va al traumatólogo, aunque cardiólogo y traumatólogo tengan la formación base en medicina y sepan distinguir un catarro de una gripe, pasa lo mismo con la abogacía. Es decir, el abogado especializado en familia tiene una formación y debe tener una formación multidisciplinar, porque además hay que tener en cuenta que el derecho de familia y todas las cuestiones que se debaten en familia tienen una, digamos, afecta de modo transversal a muchas ramas del derecho, a muchas materias que están reguladas en otros digamos, en otras especialidades como el derecho civil, penal, laboral, fiscal, mercantil, seguridad social, extranjería. Es decir, estamos en un ámbito donde la solución del conflicto familiar, desde luego, debe ser abordada por profesionales que realmente tengan una formación especializada, y ello con independencia de que puede haber, lógicamente, abogados generalistas, muy buenos en el trabajo, pero en realidad entendemos, al igual que los magistrados y los fiscales, los equipos psicosociales que necesitan, desde nuestro punto de vista, desde la abogacía especializada, una unificación de protocolos de actuación, una unificación a la hora de la exigencia de la formación que deben de tener, y sobre todo dotar de medios, porque la justicia no es justicia cuando a través o con ocasión de un informe psicosocial se tarda 2 años, 2 años y medio, incluso en algunos lugares de nuestro país 3 años en la emisión de un informe pericial que se solicita evidentemente con la finalidad de dar una rápida respuesta y unas medidas que tienen que abordarse con cierta rapidez para no dejar a una familia desasistida, y estamos asistiendo pues a una situación sangrante desde nuestro punto de vista. Por eso entendemos
entendemos y entiendo que la especialización de todos los operadores y de todos los que intervenimos en el proceso de familia, infancia y capacidad es absolutamente necesaria y debemos seguir exigiendo y reivindicando la creación de esta especialidad y de esta jurisdicción o especialidad dentro de la jurisdicción civil y no cejar en el empeño hasta conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariló, por tu brillante exposición, y se ve que efectivamente es algo que tienes completamente estudiado y que estás en este proyecto, desde luego a través de la Asociación de Abogados de Familia, pero también a través de plataforma que estamos trabajando en esa confluencia para conseguir no que se diga juzgados especializados de familia, sino que los operadores jurídicos que están interviniendo en esos juzgados sean los especializados, porque es realmente lo que va a llevar a la igualdad entre todos los miembros de nuestra nación y de nuestras comunidades autónomas dentro de la legislación específica de cada uno. Tras ello, muchas gracias de verdad, Mariló, por tu brillante exposición, y tengo que dar la palabra a don Francisco Salinero, magistrado, el que yo soy también una fan por todas las cosas que nos cuenta y que lucha, y desde luego que también le veo como a Mariló en todos aquellos eventos, asociaciones de familia, en todos los eventos de la Junta de Jueces y Abogados de Familia cuando se unen, en todos los seminarios. Aquí dejamos y le dejo la palabra a nuestro don Francisco Salinero, que seguro tiene una brillante exposición y numerosas ideas que comunicarnos a todos los que estamos presentes. Sin olvidar, por favor, voy a reiterar que todos los que están escuchando pueden hacernos preguntas a través del chat, que probablemente no lo vean los demás, pero nosotros como panelistas sí que lo estamos viendo y que estamos esperando, porque al finalizar, don Francisco Salinero, vamos a iniciar un turno de preguntas con todas las que nos están llegando, que son muchísimas y también a mí me están llegando personalmente, para poder hacer a todos y cada uno de los brillantes ponentes que tenemos en este webinar. Muchas gracias, don Francisco, tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Paloma, por tu presentación anterior. Yo no soy sabio en esto, sí que soy interesado porque tengo interés y por eso asisto a tantos seminarios, a tantos congresos, a tantas actividades. ¿Para qué? Para formarme y para especializarme, porque soy un convencido. Suscribo y acepto y no doy por reproducido, por innecesario, como decimos los jueces en muchas sentencias, sobre todo los tribunales de apelación, lo que han dicho los panelistas anteriores. Bueno, me he convertido también en panelista, en que es una palabra especial. Antes éramos operadores jurídicos, ahora panelistas. Veremos en qué terminamos. Pero vamos, la parte jurídica, que es de la que yo más sé, pues ya la he expuesto con una claridad de ideas y con un acierto, Mariló, que voy a tener poco que decir en esos aspectos. Todo lo que yo quiero contar aquí, o lo que voy a contar, está presidido por una idea fuerza, y es la de que en estos procesos, por su peculiaridad, por la sensibilidad que tienen todos los problemas emocionales que subyacen, además de los jurídicos, tenemos que tratar los jueces y todos los que nos vemos implicados, porque para los jueces la ayuda de los abogados es fundamental, la de los otros profesionales igual, no sabemos de todo. Es fundamental no solo resolver el conflicto, sino tratar de solucionar el conflicto familiar durante y tras la crisis, porque esto es lo verdaderamente importante, como decía Mariló. Y empiezo, por así decirlo, por el final. Al ciudadano que acude en demanda de justicia no quiere diplomas, que reconozcan sus derechos. Quieren que cuando hay un problema en relación con lo decidido judicialmente, si sobre todo ha venido impuesto y no es fruto del consenso de los litigantes a través de sus abogados para no dar el correspondiente convenio regulador, es que lo resuelto se cumpla. Y por tanto voy a empezar por la ejecución. Y yo creo que la especialización es absolutamente imprescindible en la ejecución, porque la ejecución de familia presenta una riqueza casuística, una complejidad que si no te has visto inmerso en ese tipo de situaciones, te va a ser difícil comprenderlas y resolverlas. Por tanto, y la experiencia y los conocimientos que surgen en la ejecución son absolutamente imprescindibles que los conozcan todos los operadores jurídicos que nos vamos a ocupar de resolver estas cuestiones. Y aprovecho ya
Pues para pedir la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución, demandando una ejecución específica para familia, porque hasta el 1976, todos los que estamos aquí, convendremos en que es absolutamente insuficiente, que requiere la ejecución de una respuesta pronta, ágil y eficaz, como decía Mariló, respecto al problema puntual. Pensemos todos en ese incumplimiento del régimen de visitas que se produce el fin de semana y que genera tantas insatisfacciones. Nota distintiva de esta clase de procesos, como ya se ha puesto de manifiesto aquí, es que la relación de los litigantes no termina con la sentencia, como sucede en otros procesos, sino que esos litigantes, padres, tienen que seguir y cónyuges tienen que seguir en contacto para resolver todas las cuestiones afectantes a sus hijos menores y a los hijos mayores, convivientes y dependientes, porque los hijos, a pesar de que la mayoría de edad sea a los 18 años, no se van de casa hasta mucho más tarde. Por tanto, la realidad social de la crisis familiar es compleja, es rica, es cambiante y la experiencia de los operadores jurídicos es absolutamente necesaria para abordarla. Además, en lo que es estrictamente jurídico, la ley en esta materia es mucho más ampliamente interpretable que en otras, porque el derecho de familia ofrece un gran elenco de conceptos jurídicos indeterminados y abiertos a infinidad de posibilidades interpretativas. Y el juez de familia tiene que estar especializado en tener esta perspectiva interpretativa para no, sin tomar decisiones excesivas, desproporcionadas o clamorosamente contrarias a la legalidad, sí que debemos tomar posturas que con razonabilidad legal e interpretativa ayuden a pacificar sin exacerbarlo más el conflicto familiar. En estos procesos, lo han dicho muy bien los dos primeros intervinientes, se presentan circunstancias psicojurídicas y las dos perspectivas tenemos que abordarlas y tenemos que atenderlas. Su abordaje solo desde una perspectiva exclusivamente legal no es suficiente si olvidamos que subyace en estos procedimientos componentes emocionales, psicológicos y sociales de especial importancia para los litigantes. Cada decisión judicial, como bien he aprendido en los encuentros con los psicólogos y los integrantes de los gabinetes técnicos de psicología jurídica del menor y forense, pues imprime una huella que marca la vida de niños y de padres y que les afecta, unas veces beneficiándolos y otras veces perjudicándolos. Por tanto, la buena voluntad del abogado generalista o del juez generalista, que somos los protagonistas procesales más importantes, por decirlo así, en ocasiones no es suficiente y una resolución judicial, en vez de pacificar el conflicto, a veces lo incrementa. Por tanto, solución jurídica, solución psicológica deben ir de la mano en la medida de lo posible. Un conflicto exacerbado, ya se conoce por todos, los que nos dedicamos a esto, afecta negativamente al sistema judicial, al sistema sanitario, al sistema educativo, a los servicios sociales y exige dispendio de recursos. La jurisdicción especializada en esta materia ha sido demandada constantemente por todos los abogados especializados en estas cuestiones. Yo llevo asistiendo muchos años desde que me hicieron amigo de la asociación, me parece que fue por el 2008, a todos los congresos nacionales y siempre esta es la reivindicación con el resultado que vemos que en el anteproyecto pues el legislador se compromete en un plazo de 6 meses y cuando entre en vigor esa ley a remitir el proyecto de reforma y yo de estas promesas del legislador, como soy muy mayor y por eso he actuado el último y el escalafón se me cae, pues ya desconfío mucho. Tengo esa peculiaridad también. Entonces yo creo que los aspectos esenciales relativos a los derechos de las personas, derechos personales, que son los que se ventilan en estos procedimientos, aunque efectivamente haya también derechos patrimoniales importantes, como las pensiones o las asignaciones de uso de la vivienda, pues yo creo que merecen de una atención especial, igual que la han merecido otros órganos jurisdiccionales, otros ámbitos jurisdiccionales, como bien destacaba Mariló, el contencioso administrativo, el social o el mercantil dentro de la jurisdicción civil. ¿Cómo se puede ordenar, a mi juicio, esta especialización desde el punto de vista orgánico? Pues yo creo, lo he debatido con compañeros, lo he compartido con abogados, me parece que habría que, igual que en la jurisdicción social, en la contencioso administrativa o en la mercantil, crear juzgados de competencia provincial, ¿no? Servidos
por jueces con categoría de magistrados. El haber accedido a esta categoría supone experiencia y conocimiento. Ventajas de este sistema organizativo, a mi juicio, pues evidentemente el juez va a tener una mejor interlocución con los demás operadores que van a intervenir necesariamente en este tipo de procesos. Ministerio Fiscal, psicólogos, integrantes de gabinetes técnicos de psicología jurídica del menor y forense, asistentes sociales, mediadores, coordinadores de parentalidad, si se regula la figura, empleados o trabajadores de los puntos de encuentro. Todos los jueces, y yo creo que ahí Xavier, no sé cuál habrá sido su periplo por la carrera judicial, hemos experimentado la orfandad del destino en el pueblo, donde al juez de pueblo nadie le hace caso, no pinta para nada, ni siquiera dentro de su provincia, no le hace caso ni al fiscal, que ni va por el juzgado. Los equipos técnicos, si los hay, prestan servicios preferentemente a los órganos judiciales de la capitalidad de la provincia, etc. Por tanto, yo creo que esta interlocución fácil que se deriva de esta forma organizativa con otros operadores jurídicos vendría a agilizar y a dar eficacia a la solución y a la pacificación del conflicto. Por supuesto, la participación implicada del Ministerio Fiscal. La especialización de los fiscales ya también se contempla en el anteproyecto con una modificación de su estatuto orgánico para que se dediquen preferentemente a estas cuestiones. En Valladolid, cuando yo llegué, había un fiscal jefe muy sensible a estos procedimientos de familia y prácticamente tenía 2 y 3 fiscales dedicados, sin perjuicio de que compartieran sus actuaciones penales, a actuar preferentemente cuando estaban en los juzgados de familia y en las secciones especializadas de la audiencia. ¿Qué necesitamos? La ley, el anteproyecto de ley, habla de implicación de todas las administraciones públicas. ¿Y esto qué supone? Pues que las administraciones públicas, si queremos que esto funcione, como tiene que funcionar el sistema judicial en su conjunto, tenemos que disponer de medios materiales adecuados. Nuestros políticos, nuestros administradores públicos, los vamos a llamar así para que no digan que los tratamos en alguna ocasión con cierto desdén, nuestros administradores públicos se les llena la boca de que tenemos sistemas de garantías en derecho, etc. Pues bien, la especialización es una garantía, y lo es sobre todo cuando se trata de proteger a menores. Pero las garantías no son baratas, no cuestan dinero. Y el administrador público tiene que poner esos medios materiales a disposición de una reforma que alcanza no solamente a lo jurídico, sino a lo estructural, que da soporte a lo jurídico, porque sin la estructura el sistema jurídico o lo jurídico se resiente y se cae. Hay falta de equipos, hay medios cicateros en los puntos de encuentro. Os puedo decir, por eso quería que reflejaras en la presentación que me hiciste, que yo he sido miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León durante 10 años, 5 en su comisión permanente, me precio de conocer mi territorio y Castilla y León es una vergüenza. Solamente 4 capitales de provincia tienen juzgados especializados en familia. En las 5 provincias restantes, todos los jueces conocen de todo. Por poner un ejemplo, Segovia, el equipo psicosocial está desbordado. Los jueces ni siquiera piden informes porque la tardanza en la emisión alcanza el año de retraso y las partes, ni el juez ni las partes pueden esperar a la respuesta judicial. Ya sabemos, o por lo menos yo lo digo así, que jueces, fiscales y letrados dependemos del Estado. En la Constitución española, el sistema de justicia, la administración de justicia, es competencia exclusiva del Estado. Pero ya sabéis que nuestro Tribunal Constitucional se escapó de esa atribución exclusiva diciendo que la administración de justicia sí era competencia exclusiva, pero la administración de la administración ya se podía transferir. Pero ya sabemos, lo sabéis vosotros mejor que nadie, que los juzgados no funcionan solamente por el juez y por el letrado de la Administración de Justicia y por el fiscal. Es más, cuando yo ingresé en la carrera te decían, si vas a un juzgado y el juzgado funciona bien en los funcionarios, el juez casi es una figura prescindible. Ahora un buen juez con malos funcionarios es imposible y con funcionarios escasos pues todavía peor. Me voy a meter a hacer una reivindicación que es más propia de los abogados, pero que a mí me afecta mucho
por el cariño que os tengo, por lo implicados que he estado siempre con vosotros y porque lo estoy viviendo todos los días en mi práctica diaria, en mi quehacer diario en Valladolid. Y es la abogacía de oficio. En la ley se contempla la formación y la especialización que lógicamente van a impartir el Consejo General de la Abogacía y los correspondientes colegios. Pero hay que pedir y demandar del Ministerio de Justicia, donde en territorios como el mío, buena parte de la defensa en estos procesos la hacen los abogados de oficio, primero que se les retribuya bien, que se les retribuya a tiempo, que no tengan que anticipar sus recursos, sus estructuras, sus despachos, sus coches para asistir a las diligencias judiciales. El otro día me contaba uno que se había tenido que desplazar a un juicio, a un partido judicial de pueblo, que el juicio se había suspendido por 50.000 circunstancias que bien conocéis. Solamente se le pagaba el primer desplazamiento, al siguiente juicio ya se tenía que pagar él con su coche. Esto es una vergüenza, que yo creo que el Consejo General de la Abogacía tendría que ponerse serio con el Ministerio de Justicia, porque es verdad que la justicia de oficio presta una función importante y yo, en la opinión que me merece, la actuación general de la mayor parte de los letrados son profesionales que se desviven, que se dejan ahí su esfuerzo y su empeño y a veces, pues aunque sea prosaico, para que el sistema funcione, se necesita que se retribuya. Para la formación especializada de los jueces y de los fiscales, pues bueno, ya se contempla una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se incluyan el estudio de toda esta normativa interna e internacional dedicada a la infancia y a la adolescencia en los planes de selección y de formación continua e inicial. Pero tengo que decir una cosa, en perjuicio de mis compañeros y también de algunos abogados a los que se lo he oído. Oigan, miren ustedes, esto no es fácil. Es que la jurisdicción de familia o la materia de familia hay gente que dice, no, esto es sencillísimo, yo voy a pedir un juzgado de familia porque así pongo las sentencias como churros, no me da mucho trabajo, como me da, yo qué sé, un producto bancario, etcétera. Cuando se meten a la jurisdicción de familia se dan cuenta lo que es. Entonces yo creo que hay que huir de estos estereotipos de que esto lo hace cualquiera y por tanto la especialización puede contribuir a que esta jurisdicción se tome con la misma seriedad con que se tomen otras. Y por supuesto, lo que no es admisible, porque es absurdo en un sistema racional, es que las secciones especializadas de las audiencias se especializaron como se hicieron cuando había que especializarlas donde había más de una, porque no se plantean aquellas audiencias de sección única que alguna hay también en Castilla y León, en audiencias pequeñas, que fue por sorteo. O sea, cuando en Valladolid había 2 secciones en la audiencia provincial y había que especializar una en mercantil y otra en familia, pues en el Consejo se sorteó y a la tercera le tocó mercantil y a la primera le tocó familia. Ni siquiera tuvieron la deferencia de preguntar a todos los magistrados que ya estaban si alguno tenía especial vocación por alguna de estas materias para haber partido de ahí y haber hecho las asignaciones de reparto entre las secciones. Por tanto, ahora por lo menos con el anteproyecto ya se contempla o se habla por primera vez de la creación de la jurisdicción especializada de infancia, familia y capacidad que se va a configurar dentro del orden jurisdiccional civil. Se prevé que se regule por ley las pruebas selectivas para la especialización de los jueces y magistrados que van a acceder a estos juzgados. También se prevé la posibilidad de la adecuación de la planta judicial, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regule a los equipos técnicos, etcétera. Pero a mí que el legislador o el gobierno, cuando entre en vigor esa ley, se dé un plazo de 6 meses para remitir a las Cortes un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, me da mucho miedo. Fijaros desde cuándo está pendiente la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil. Desde el 2011 que se publicó ya han pasado 9 años. Por tanto, yo estoy de acuerdo con todos los principios generales, pero como decía Mariló, me parece necesaria una regulación más detallada donde el legislador se moje más y los que estamos esperanzados y reclamando desde tanto tiempo esta especialización, podamos ver luces al final del túnel que nos permita conseguir aquello por lo que venimos implorando casi tanto tiempo. Muchas gracias, no sé si me he pasado 5 minutos, pero bueno, tenía que decir todo esto y como soy mayor...
Muchas gracias. Prerrogativa. Ha sido súper interesante y que sepas que estamos recibiendo numerosas preguntas por tu intervención y sobre todo por esta, digamos, connotación sobre el tema de la regulación especial de la ejecución de las resoluciones de familia, que es absolutamente necesario debido a todas las especialidades que tenemos, efectivamente en esta materia y que afecta a tantas y tantas problemáticas y tantos conflictos y que se evitarían si tuviéramos una especialización. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ahora vamos a pasar a un montón de preguntas, o sea, estamos recibiendo preguntas en el chat, muchísimas. Estamos además recibiendo, yo por lo menos, a través de mis contactos y de toda la gente que me conoce, también me mandan preguntas, quieren felicitar a todos y cada uno de los ponentes, panelistas, especialistas, como queréis verlo. Entonces yo, y que nos queda muy poco tiempo porque nos hemos pasado, estamos a las 20 prácticamente, de tal manera que voy a intentar hacer una pregunta a cada uno con, si nos da tiempo, seguimos y si no, ahí vamos a tener que cerrar. La primera pregunta, voy a seguir el mismo orden para que tengamos todos la oportunidad de poder contestar, va dirigida a Marilén. Marilén, muchas preguntas que nos están haciendo los que han estado y todas las personas que siguen este seminario, este debate, nos dicen, por favor, ¿puede decir las diferencias entre mediador y coordinador de parentalidad? Sé que para ti es facilísima, pero para la gente es muy complicado. No podemos distinguir y sabemos que tú estás dispuesta a unirte a cualquier proyecto para regular la coordinación de parentalidad y, por supuesto, desde aquí supongo que verán que estás súper implicada en esta materia. ¿Puedes contestarnos brevemente, por favor? Muchas gracias, Marilén, el micrófono. No lo olvides. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí os puedo aclarar eso y encantada de aclararme porque además hago y he hecho las dos cosas. Creo que si pudiera compartir pantalla y poner una diapositiva, a ver si me dejáis, sería quizás fácil que expresarlo, pero bueno, no sé, parece ser que no me dejan, pero bueno, yo lo explico. A ver, la diferencia entre la mediación y la coordinación de parentalidad podríamos resumir en unos puntos concretos. Diríamos que, por ejemplo, el coordinador de parentalidad requiere habilidades en mediación y la mediación familiar, evidentemente. Que tiene conocimientos legales, las dos figuras. Que la formación del desarrollo infanto-juvenil, las dos figuras. Que tiene autoridad y capacidad para decidir en algunos aspectos. El coordinador de parentalidad sí, el mediador familiar no. Que el proceso es confidencial, eso es lo más importante. El coordinador de parentalidad no tiene un proceso confidencial. Debe ser capaz y debe transmitir a ambas partes que no va a ser confidencial lo que vayan a hablar, que aquí se trata de sus hijos y de sus habilidades y de su esfuerzo como padres para llevar a cabo el mejor desarrollo de la coparentalidad. Luego, ¿puede modificar planes de coparentalidad? El coordinador de parentalidad sí, el mediador también. El coordinador de parentalidad es directivo y puede proporcionar consejos a los progenitores. El mediador familiar no es directivo. Intenta que las partes lleguen a un acuerdo sin dirigirlas hacia un consejo que puede dar. El coordinador de parentalidad supervisa cumplimientos de la resolución judicial. El mediador no. Eso es muy importante, es la gran característica del coordinador, ¿vale? Que supervisa el cumplimiento de la resolución judicial. Luego, ¿requiere ratificación judicial? No siempre, porque si llegan a acuerdos no necesitamos que ratifique. La mediación familiar no puede ratificar nada judicialmente.
Parece que se nos ha ido la voz de Marilén. No sé si volverá, pero tenemos tan poco tiempo que no sé si pasar a la siguiente pregunta o esperar. Estos son los debates y la cosa del directo. Vamos a ver. Marilén, has desaparecido. Vamos a pasar y luego a la siguiente pregunta y luego a continuación, si eso la dejamos que termine. Siguiente pregunta sería para Fernando Álvarez Ramos. Nos hacen dos que las voy a meter, pero os ruego la mayor brevedad, nos quedan 10 minutos solamente. Especialización en psicología forense, ¿tendrá una o podría o debería tener una rama sobre la especialización en psicología forense en materia de violencia contra la mujer? ¿Y existe algún borrador para la regulación de la especialización de psicología forense en materia de familia que debiera ser exigida para intervenir en estos equipos psicosociales? ¿O es posible cogerles de las bolsas de empleo sin especialización? Gracias, Bueno, Fernando. con respecto a la primera, a la inclusión de aspectos de violencia de género en la especialización, yo entiendo que deben de estar muy presentes. No hay que olvidar que una de las partes de la evaluación forense psicológica que hacemos de las medidas civiles procede de los juzgados de violencia sobre la mujer. Es decir, se trata de regular las relaciones parentofiliales en estos casos de violencia sobre la mujer. Luego, en estos casos, en ocasiones, se solicitan dos informes. Una evaluación más de tipo penal relacionada con el daño psicológico de las víctimas o el riesgo, y otra más de tipo civil, que es la que regularía más las relaciones parentofiliales en estos casos tan especiales de violencia. Luego, una parte importantísima de la especialización en la parte de familia y capacidad infancia tiene que ver efectivamente con los asuntos de violencia de género. No solo los asuntos penales, sino también los civiles, en casos de violencia de género, tal y como se vienen desarrollando. Con respecto a si existe algún borrador sobre esta especialización que indica el proyecto de ley, la respuesta es que yo no la conozco. Algún proyecto de regulación de especialización no lo conozco. Sí que existen expertizaciones, por ejemplo, el Consejo de la Psicología ha puesto en marcha dos expertizaciones en psicología, una jurídica y otra forense, donde se regulan las condiciones para tener esa expertización. Ciertamente, ahora mismo, para ser incluido en los equipos técnicos judiciales, como requisito en general no se requiere ese requisito, sí, lógicamente como mérito. Bien, este tipo de expertización o bien determinados másters en psicología jurídica o forense. La demanda que se hace de especialización es una especialización profesionalizante, tipo pues los especialistas en medicina legal y forense, que en su momento también en el proyecto estaba. Es este tipo de especialización. Perdona, acabas de decir algo que nos han preguntado. Perdona que interrumpa aquí. O sea, hay un proyecto ya para efectuar y para poder ser psicólogo de los equipos psicosociales o psicología forense, ¿o no? No, lo que había era en este proyecto había alguna indicación a la regulación de la especialización en medicina legal y forense. Ese tipo de especialización, pero en la parte de psicología, es la que se demanda desde las asociaciones de psicología. Pues muchísimas gracias, porque verdaderamente has contestado la pregunta que nos han hecho. Voy a pasar a la siguiente pregunta para mí, queridísima Mariló Lozano. Tenemos muchas preguntas para Mariló, claro, muchos abogados, muchos preocupados y sabiendo que está siempre muy interesada en este tema de la especialización. Nos dicen, piensa como presidenta de la abogacía, de la Asociación de Abogados de Familia, que si no existe una especialización en los abogados para intervenir en los procesos de familia, puede perjudicar
realmente, es decir, o puede demorar o puede perjudicar una resolución judicial a la persona, o piensa que puede ser factible una especialización por el propio hecho de estar en montones de procesos de familia. ¿Necesita estudiarlo o necesita practicarlo? ¿A dónde vamos, doña Mariló? Díganos, la palabra es doña Paloma, vamos a ver. Y yo creo que, como en muchas ramas del derecho, la especialización de los abogados que en estos momentos nos estamos dedicando a esta rama del derecho es por la propia especialización que estamos llevando con estudios, con formación continua, con acudir a otras disciplinas complementarias, como habernos formados en mediación, en abogacía colaborativa. Es decir, en la formación hay siempre una responsabilidad personal del operador jurídico que trabaja en esa rama del derecho. Por otro lado, en estos momentos no tenemos en las facultades de Derecho una especialización para el tema en concreto. Pueden llegarse a especializarse a través de los másters y de los cursos de especialización que puedan dar de títulos exposgrados de la universidad. Yo creo que, como en todas las ramas del derecho, por supuesto que hay una responsabilidad directa del profesional que acompaña a esa persona en su proceso de familia. Somos conscientes muchas veces, porque muchas veces hemos tenido propias consultas que han venido un cliente que viene rebotado de otro abogado, de otro despacho, y entonces dice, ¿pero cómo? Digamos, situaciones en las que el desconocimiento o la falta de estudio ha podido llevar a un justiciable que, porque no se sabe la diferencia fiscal de la repercusión de la pensión compensatoria respecto a la compensación por el trabajo de la familia, pues que una pensión compensatoria de 100.000 euros devenga casi un 47% de impuestos, mientras que una cuantía de compensación trabajo para el hogar y la familia está exenta. O como correspondiendo a una pensión compensatoria, se ha contestado una demanda sin hacer una demanda reconvencional solicitando una pensión compensatoria. Es decir, es clamoroso la cantidad de situaciones en las que se evidencia pues una praxis inadecuada. Entonces, yo creo que al igual que un compañero penalista se dedica al derecho penal, debe saber muy bien qué es lo que está manejando entre manos, porque las consecuencias pueden ser graves para ese justiciable, igual que lo es en cualquier ámbito del derecho. Por tanto, yo entiendo que la especialización depende en gran parte de la responsabilidad personal de los que nos dedicamos a esta o a cualquier otra rama del derecho, y que lo que tenemos que ver es abogar por la formación continua, pues la pertenencia a asociaciones especializadas para dar calidad en el servicio de formación, y creo que es fundamental. Vamos, es que vamos a ver, lo poco que sé de lo que sé, pero soy incapaz de saber de otras cosas. Quizá es un problema mío, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo entiendo que igual que los jueces, es decir, los jueces y magistrados, evidentemente hay temas que gustan más que otros, pero cuando te toca ser un magistrado que llevas asuntos pues de cualquier índole dentro de un proceso dentro del orden civil, bueno, pues habrá temas que te interesen más y temas que te interesen menos, pero la formación tiene que ser continua, es que no podemos parar de formarnos. Es que el que piensa que terminando la carrera uno ya no va a estudiar, es que el jurista es el eterno estudiante de derecho. Siempre tenemos que estar estudiando, y creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias, Mariló, de verdad, porque siempre es muy reconfortante saber que tengo personas que apoyan también mi misma teoría. Vamos a preguntarle, antes de poder dejar, si es que nos da tiempo, que nuestra querida Marilén pueda terminar, que se nos ha cortado y que nos hemos puesto todos a la mitad del camino. Voy a preguntar a don Francisco Salinero. Tenemos muchas preguntas para él. Yo voy a tratar de concentrarla lo máximo posible, decir que muchas de las personas que nos han ido escribiendo nos pasan la felicitación, diciéndole esa crítica realista del sistema judicial, agradecidos por el apoyo a todos los que están en el turno de oficio. Pero tenemos aquí dos preguntas. Como juez de familia, como magistrado que está resolviendo lo que dicen las instancias, ¿qué y por qué no a las periciales contradictorias, que no suelen admitirse, y cómo resolver lo que tiene que ver con la exploración de los menores que no son de 12 años, cuál es el límite, dónde se ve el tema de la madurez y por qué los jueces no acuerdan, igual que en otros procesos de penal, la grabación de las prácticas de las periciales, porque dicen, no es que es para prevenir al menor, pero si ya nos ha dicho el Constitucional que no. O sea que, vamos a ver,
A ver si nos contesta todo muy deprisa y todo junto, y terminamos, si podemos dejamos a Marilén, y si no terminamos con don Francisco Sandero. Muchísimas gracias. Yo es que siempre he partido de una autocrítica en materia de las periciales contradictorias. Y es que los jueces, sobre todo cuando teníamos menos experiencia y eras menos valiente y estabas siempre pendiente de lo que te iba a decir tu audiencia provincial o el Supremo, que te echaba una bronca, pues siempre nos fiábamos del perito judicial, porque era más imparcial. Y además es que en algunas resoluciones lo habréis visto que dice así, pues doy preferencia al informe de veracidad porque es más objetivo y más imparcial. Ya, pero es que la objetividad y la imparcialidad no tienen nada que ver con la bondad del informe, sino que los informes hay que valorarlos por su calidad. Entonces, y además ahora, por ejemplo, y dado que en el proceso de familia sí que tiene la regulación de la ley de enjuiciamiento civil alguna especialidad en las periciales haciendo alusión a los informes de los equipos psicosociales, pero la pericial es de parte. El perito judicial es una cosa excepcional. Por tanto, yo no entiendo, y hago la autocrítica, yo no estoy en la instancia, en la primera instancia, del rechazo, sin más, de un informe pericial privado contradictorio. Otra cosa es la valoración que luego tú hagas de ese informe, si ese informe no valoró nada más que a una de las partes, o porque la otra no se sometió al informe y no apareció por allí. Bueno, ya veremos las consecuencias jurídicas de esa incomparecencia a la hora de valorar ese informe como parcial, etcétera, etcétera. Pero es que yo no tengo ninguna reticencia en admitir, o no tendría ninguna reticencia en admitir y valorar informes contradictorios que no sean los emitidos por los equipos, que por supuesto hay equipos que tienen una calidad enorme. Y después, a mí me parece también, porque está previsto en la ley, que las partes propongan que se llame al equipo psicosocial o a los integrantes del equipo psicosocial a comparecer el día de la vista para someterse a las preguntas que les hagan las partes sobre por qué las conclusiones, sobre por qué las premisas de las que parten para llegar a las conclusiones, etcétera. Es decir, una crítica reflexiva y racional de ese informe pericial. Yo sé dónde puede estar el problema y por qué rechazan a veces los jueces de familia ese tipo de informes contradictorios o no hacen comparecer porque tampoco los abogados lo piden, la comparecencia en el juicio en sala de los integrantes del equipo psicosocial para que ratifiquen y expliquen sus conclusiones. Muchas veces, pues por lo que decía de Segovia, es que el juez ni siquiera pide el informe. ¿Por qué? Porque no hay equipos suficientes, porque están desbordados, porque el hacer la valoración del grupo familiar, hacer los informes, por ejemplo, donde hay en Valladolid hay 13 equipos psicosociales, o hay 3 y 1 4 para el juzgado de violencia, pues si los citan para ratificar, comparecer y someterse a la crítica, pues dejan de hacer el otro trabajo y aquello se colapsa. En definitiva, medios y medios y medios. Y si nos tomamos en serio esto, y si damos tanta importancia, y no solamente de palabra, a la protección integral de la infancia, del niño, no sé qué, pues vamos a poner en marcha todos los medios necesarios que podamos hacer. La exploración de los niños, pues ahí, fundamentalmente, yo me guío por lo que me dicen mis psicólogos forenses, dónde, cómo y si tienen que intervenir, etcétera. Pero luego la revictimización de la que hablaba Fernando, pues oye, es que tampoco los escenarios judiciales y los edificios están precisamente diseñados para hacer sentir a un niño allí a gusto en un espacio donde entra en una sala de vista 3 señores con toga que si tienen un poco de sensibilidad se la quitan, pero el escenario no deja de ser grandioso, con aquellas mesas y escenarios amables, como se decían ahora, pues por lo menos en nuestro Palacio de Justicia no lo hay. Y entonces cuando tienes que explorar a alguien en segunda instancia, que suele ser excepcional porque la gente ya no lo pide, se ha hecho la exploración en la primera instancia, y para evitar que el niño vuelva otra vez ante el tribunal de apelación, pues cuando lo tienes que hacer porque acuerdas la práctica de esa diligencia de prueba, te encuentras con que dónde lo haces, cómo se graba, si no se graba, si funciona el sistema de grabación, si falla el audio. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a tener que, tenemos el tiempo ya, vamos, nos estamos pasando de tiempo, entonces tengo que daros a todos vosotros, como panelistas, como ponentes, como especialistas, cada uno en vuestra materia, muchísimas gracias por intervenir, muchísimas gracias
por colaborar y estar en la plataforma, por ser socios fundadores, por apoyar la iniciativa que todos tenemos y que solo todos juntos podemos conseguir, cada uno desde nuestro puesto como magistrados, dentro de la asociación de jueces, dentro de la asociación de abogados, dentro de los psicólogos, dentro de todos. Así es como podemos llegar a conseguir entre todos esta especialidad y especialización de todos los operadores jurídicos en materia de familia que nuestra sociedad demanda, necesita para tener una tranquilidad en el desarrollo de la familia, que es la base de nuestra sociedad. Tenemos que dar también las gracias a todos aquellos que han estado en bambalinas, a nuestra querida Paloma Zabalgo, que ha estado detrás luchando porque todo saliera bien, y también a nuestra coach, a nuestra querida, es que no puedo decirlo porque está todo el tiempo, Mariola, detrás diciendo, por favor, hagad que salgan todos bien, está preocupada porque todo salga bien. Y por último, dar las gracias a nuestros relatores, a nuestra querida Diana Carrillo, también abogada de familia, y a nuestra querida Pilar Vilella, que, fijaros, si nuestra plataforma, como fundadores, estamos en pro de la infancia, que acaba de salir para dar a luz a su primer hijo. Lo pongo en conocimiento de todos porque para todos es una alegría. Quiero daros las gracias, por lo tanto, reitero a todos y deciros antes de que todos los que han compartido con nosotros esta webinar, se va a pasar ahora una encuesta de valoración porque es la primera vez que lo hacemos y no obstante, porque además esto supone que nos puedan valorar nuestra calidad en los servicios que pretendemos dar a todos los que con nosotros están asociados para el desarrollo de los fines de nuestra plataforma. Muchas gracias a todos. Enseguida van a pasar esta encuesta de valoración para que todos puedan hacerlo. Gracias a todos por vuestra intervención y os esperamos pronto y seguimos vuestros desarrollos profesionales que son de todos muy interesantes. Deciros que soy fan de todos vosotros y que os quiero a todos mucho. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias.